¿Qué es un trastorno autoinmune? Bueno, pues yo creía adecuado definir lo que es un trastorno autoinmune, porque cuando hablamos de enfermedades intestinales inflamatorias, son trastornos autoinmunes. En un trastorno autoinmune lo que ocurre es que nuestro mismo sistema inmunológico reconoce a nuestros propios tejidos, órganos, células y nuestras propias estructuras orgánicas como agentes extraños y los ataca. Entonces, las enfermedades inflamatorias intestinales lo que ocurre es esto, pero afectando concretamente a la zona gastrointestinal, a la zona al nivel digestivo, porque como ahora veremos, depende del tipo de enfermedad inflamatoria intestinal del que estemos hablando, puede afectar a una zona u a otra. Sí que se ha visto que existen dos condicionantes muy principales en este tipo de enfermedades, que son tanto el factor inmune como el factor genético. El factor genético parece tener un papel muy influyente porque se ha visto que en personas que tienen antecedentes familiares con enfermedades inflamatorias intestinales son bastante propensas a acabar generando a lo largo de su vida este tipo de enfermedades. Vale, bueno, decir que los genes, creo recordar que había, son 4 o 5 genes o mutaciones de genes, entre ellos creo que uno era el NOT2 o algo así, que era una mutación del gen que está bastante relacionado con el desarrollo de la enfermedad de Crohn, y luego el gen CARD9, si no recuerdo mal, que es una variación de este, y normalmente esa variación que aquella gente que lo posee tiene bastante riesgo de desarrollar colitis ulcerosa, ¿vale? Ahora hablaremos de cada una de ellas. Vale, en cuanto a la prevalencia de la enfermedad intestinal e inflamatoria, parece ser que es más prevalente en los países desarrollados, ya sea porque en la raza blanca es más frecuente, en concreto la enfermedad de Crohn es bastante más prevalente, existe una mayor higiene, un estilo de vida urbano que es lo que crea que haya mayor sedentarismo, una alimentación más rica en grasas saturadas, azúcares simples y mayor exposición a tóxicos ambientales por contaminación y otros factores. Esta actualización, que es del 2021, no sé si habrá otras cifras, las habrán cambiado mucho desde entonces, pero se sabe que entre un 0,3 y un 0,5% de la población mundial posee este tipo de enfermedades. Son crónicas y relativamente raras, porque de entre 3 y 5 personas de cada 1000 son las que pueden estar afectadas por este tipo de enfermedad. Como he dicho anteriormente, como se trata de enfermedades autoinmunes, el propio sistema inmune el que está atacando a nuestro aparato digestivo, pues el sistema inmune lo que se encuentra es hiperreactivo. Y al estar hiperreactivo causa sintomatología severa en muchos de los casos, como son diarrea, dolores tipo cólico, incluso variaciones en el peso corporal de la persona, pues ya por déficits nutricionales o derivados de diarrea y de otros. Es principal que para control, bueno, principalmente al final este tipo de enfermedades cura como tal no tienen, entonces lo que se basa es en reducir esta respuesta o intentar mejorar la calidad de vida de los síntomas de este tipo de pacientes con un tipo de medicación y de seguimiento que ahora lo explicaré más adelante, pero el seguimiento por parte del gastroenterólogo y un nutricionista son esenciales para estos pacientes en su vida. ¿Qué son las enfermedades intestinales inflamatorias? Pues, como ya he dicho, son trastornos autoinmunes, son crónicas y afectan únicamente al sistema digestivo, aunque luego de tal manera cuando se cronifican sí que pueden derivar en otro tipo de patologías, pero principalmente donde comienzan es a nivel digestivo. Es una inflamación persistente, es decir, está siempre latente en el sujeto. Dentro de ellas, ¿cuáles diferenciamos? Pues la enfermedad de Crohn, como he nombrado anteriormente, que afecta desde la boca hasta el ano, aunque la zona más común suele ser el ileón, puede afectar boca, ano, colon, recto, todas esas zonas, solo alguna de ellas o simultáneamente.
Síntomas principales, pues son bastante comunes entre las enfermedades inflamatorias, los síntomas, pero bueno, dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, fatiga por este déficit de estas pérdidas de nutrientes, incluso se puede cursar con fiebre en brotes graves. La colitis ulcerosa, que principalmente en este caso no afecta nada más que al colon y al recto, no afecta a otra parte del sistema digestivo, solamente intestino grueso y zona rectal, y también cursa con una inflamación, pero en este caso con úlceras y sangrado. Los síntomas son muy parecidos, pero en estos casos puede haber diarrea sanguinolenta y tenesmo, que es una necesidad por ir al baño. Otro tipo de colitis que existe, que es menos común y más complicado de diagnosticar, es la colitis microscópica. En esta reside y existe una inflamación colónica, pero sin embargo, al vista del endoscopio, no existe o no es visible, que ahora os enseñaré en unas imágenes, no existe una inflamación clara. Entonces, no se observan úlceras, no se observa ningún tipo de afectación. Dentro de la microscópica, esta inflamación a nivel microscópico, existe la linfocítica y la colágena. En la linfocítica lo que existe es un aumento de la producción de linfocitos, y en la colágena un depósito anormal en la capa externa del colon, que es la capa muscular y externa, de colágeno, que es un tipo de proteína. En estas imágenes es lo que os estaba comentando hace un momento. En la imagen de la izquierda lo que podemos ver es pues, a un paciente donde se le hizo una endoscopia y bueno, pues a simple vista hay erosiones de manera aislada en la zona de las imágenes superiores. Se ven que hay pequeñas zonas con alguna que otra erosión, pero sin embargo, por lo general la mucosa parece que está bastante sana en gran parte del colon. Sin embargo, a vista de microscopio, al realizar una toma histológica, se puede ver que sí que existe una deposición de numerosos linfocitos intraepiteliales. Es más, en la imagen derecha inferior podemos ver cómo existen hasta microabscesos crísticos, es decir, entre las vellosidades intestinales, que son como los pelillos absortivos que tenemos en el intestino, entre microvellosidad y microvellosidad existe un hueco llamado crista, pues ahí se forman en muchos casos en colitis abscesos donde pues, existe una microinfección donde hay cúmulo de pus y se causan pues esto que podemos ver en esta imagen. Sin embargo, a vista del endoscopio, pues a lo mejor no son visibles y sin embargo sí que existe una inflamación presente. Y por último, otra manera de clasificar la colitis es la colitis indeterminada o inespecífica, que al final esta es realmente una manera de denominar a aquellos pacientes que están presentando sintomatología, pero que no queda claro cómo clasificarla. A lo mejor tienen síntomas de Crohn o de colitis, pero en una biopsia no encuentran nada típico, no hay un fibroma o no hay una úlcera. No ven nada claro para decidir claramente un diagnóstico. Entonces, normalmente este tipo de pacientes requieren un seguimiento bastante continuo, porque la enfermedad lo más lógico, lo más normal es que acabe avanzando y conforme avanza acaba esclareciéndose el tipo de enfermedad del que estamos hablando, ya sea Crohn o colitis, siempre acaba en una o en otra. Es muy importante este tipo de seguimiento porque cuanto antes se haga el diagnóstico, mejor. Hay casos en los que no se diagnostica a tiempo, por decirlo así, aunque la enfermedad vaya a seguir avanzando, pero hay veces que si un diagnóstico es tardío puede crear ciertas secuelas a nivel digestivo que ya no sean reemplazables, ¿vale? Entonces, pues como he dicho, son enfermedades crónicas y son recurrentes, es decir, no siempre la persona tiene síntomas, no siempre la persona tiene diarrea ni náuseas, que son algunos de los síntomas que pueden presentar, no siempre, ¿vale? Existe un ciclo en este tipo de enfermedades que está dividido en dos, fase de brote o fase de remisión. En la fase de brote
Estos pacientes pues presentan bastantes síntomas, depende del brote, pues puede ser un brote grave donde presente bastante sintomatología o simplemente, pues bueno, presenta síntomas. O en fase de remisión, donde el paciente pues sí sabe que tiene un diagnóstico de colitis o de enfermedad de Crohn, pero se encuentra estable, ¿vale? Normalmente siempre el diagnóstico de este tipo de enfermedades lo debe de hacer un médico digestivo. Y hay casos en que ahora también lo explicaré un poquillo más adelante, pero bueno, en los que casos graves, en los que si hay un brote muy, muy brusco, puede ser necesaria incluso la cirugía y pues tener que eliminar partes afectadas del intestino u otras. También a lo mejor puede ser necesario cambiar la dieta y obviamente es necesario tener un tratamiento medicamentoso diario, ¿vale? Bueno, y como he dicho anteriormente, pues las complicaciones severas se pueden evitar si existe un diagnóstico temprano. Y muchos preguntaréis, bueno, ¿y cuál es la diferencia con el síndrome de intestino irritable? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Dentro del síndrome de intestino irritable se clasifican estas? Pues no. Síndrome de intestino irritable en realidad es una manera de hacer un diagnóstico a personas que tienen síntomas digestivos, hay alimentos que le sientan mal, tienen, pues bueno, diferentes síntomas a nivel gastrointestinal, pero cuando a vista del microscopio o a vista de una radiografía no existen cambios estructurales ni orgánicos donde tú puedas ver que hay algo, o a nivel histológico puede haber una pequeña inflamación, pero no hay una mucosa dañada, no hay nada que visiblemente cause esto. Sin embargo, en las enfermedades inflamatorias intestinales es más que visible que existe un problema. Entonces, la enfermedad de Crohn, pues como hemos dicho, es un trastorno crónico inflamatorio a nivel digestivo, gastrointestinal, pero afecta desde la boca hasta el ano y es una inflamación crónica transmural. ¿Qué quiere decir esto? Que puede afectar a todas las capas del intestino, desde la mucosa, la submucosa, hasta la capa muscular. Y por ello puede llegar a crear fístulas, es decir, conexiones entre órganos anexos o entre cavidades del cuerpo que no tengan salida, creando pues infecciones, abscesos, o también puede provocar estenosis, que son, o obstrucciones, que son estrechamientos del colon, del intestino delgado, de la zona en la que esté afectado el paciente, y pues son estrechamientos que al final pues son una complicación bastante grave. ¿Cuáles son los factores condicionantes? Los dos principales que he dicho al comenzar, que es el factor genético y el factor inmune. Y luego existen más factores que también son bastante comunes con la colitis, ahora lo veremos, que es una disfunción del microbioma intestinal, es decir, casos en los que haya una disbiosis, a veces si existe una disbiosis mantenida en el tiempo bastante grave, esto puede acabar causando un empeoramiento de la enfermedad ya presente o ayudar a que se debute en esta enfermedad, ¿vale? Factores ambientales, pues los del entorno, pues el tabaco, una excesiva higiene infantil. ¿Por qué? Pues porque cuando justo lo contrario siempre con los bebés y demás en la infancia tenemos mucho cuidado con la higiene, queremos que el niño no esté expuesto a tóxicos, a suciedad, y hay veces que eso puede ser contraproducente. Una higiene excesiva no permite al sistema inmune que madure de manera regular y a lo mejor cuando se expone a ciertos ambientes externos porque en algún momento se va a tener que exponer a esto, pues el sistema inmune sí que puede crear una hiperreactividad al no saber cómo reaccionar frente a esto. Y se ha visto que hay cierta asociación en concreto con la enfermedad de Crohn, porque con la colitis ulcerosa no existe tanta relación con una higiene excesiva en la infancia. Infecciones perianales, es decir, en este caso he comentado que la enfermedad de Crohn puede crear infecciones perianales, pero también las infecciones perianales pueden cursar o ayudar a que curse una enfermedad de Crohn, ¿vale? Y luego factores dietéticos, como he dicho, en una sociedad occidentalizada o bastante más desarrollada, pues tenemos unos patrones normalmente alimentarios bastante poco saludables, en los que existe un alto consumo de hidratos, de harinas refinadas, de azúcares simples, de grasas saturadas,
que son proinflamatorios, que al final lo que van a hacer un coadyuvante de esta inflamación, que tarde o temprano pues puede acabar apareciendo en muchos de los casos. Es una afección, la enfermedad inflamatoria intestinal, en concreto la de Crohn, es una afección compleja y multifactorial que, aunque existe información acerca de ella, todavía queda mucho por ver. Aquí os he puesto unas imágenes de cómo sería a vista del endoscopio un intestino con Crohn, con enfermedad de Crohn. En la primera imagen podemos ver cómo existen bastantes fibromas en el colon, que en este caso, como esas pequeñas bolitas o bultitos, son fibromas que se crean en el colon y que dificultan la absorción, incluso el paso, porque si veis al final en la luz intestinal de esta primera foto, se ve que hay un estrechamiento, una estenosis bastante grave y bueno, pues dificulta el paso del alimento. También en las demás imágenes podemos ver cómo existe unas ulceraciones o incluso una supuración porque existe pus o líquido